y derechos. Entonces, efectivamente nos dice esta ley en el artículo 15 que es obligación de la sociedad. Miren ustedes qué interesante, aquí en FABA, UDES, se está aplicando esta disposición normativa a través de este foro, de estos ejercicios que viene haciendo Cabartes, todo el ejercicio que vienen construyendo. Las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios y demás personas jurídicas y naturales tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Pero miren esto tan interesante que dice el artículo 23. Habrá beneficios tributarios para aquellas empresas y organizaciones que contraten mujeres que son víctimas de violencia, que quieren superar el círculo vicioso de la violencia. Y miren ustedes, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones pagados hasta el año o periodo gravable desde que exista la relación laboral hasta por un periodo de 3 años. Entonces esto lo que busca es que la sociedad respalde. Claro, si la señora dice no, es que resulta que el señor sí me golpea, me pasa las amantes por la cara, me las lleva a la casa, pero es que él responde por los hijos, responde por mí. Yo realmente nunca me formé para hacer nada, sino para atenderlo a él y la familia. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Sí? Entonces, esa situación, ese círculo se puede romper, esa trampa se puede romper si la sociedad, entre todos, coadyuvamos para que esas mujeres tengan una opción distinta. Sigamos. Cuarto, conocer y aplicar las normas que protegen a las personas del maltrato en todas sus expresiones. Aquí he hecho un ejercicio para el foro y es elegir las normas clave, las normas centrales de maltrato, de lucha contra el maltrato en cada uno de los campos, además de lo que ya hemos mencionado, la ley 1761 apenas del 2015 llamada la ley Rosa Elvira Seri, porque Rosa Elvira Seri es la heroína, ¿cierto?, póstuma, que hace que el Congreso de la República modifique el Código Penal y fortalezca las penas, ¿no?, aumente las penas para feminicidio. Por eso se llama así la ley Rosa Elvira Seri, la ley de feminicidio. La ley 1146 del 2007, prevención de violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. El Código Penal, el tema del matoneo, todo el tema de convivencia escolar está en la ley 1620 del 2013. Regálame la siguiente. Gracias. La de acoso laboral, la ley 1010 del 2006, la ley 1752 del 2015 para sancionar la discriminación contra personas con discapacidad, la ley 1482 del 2011 que sanciona penalmente actos de discriminación por cualquier tema, por etnia, por orientación sexual, por ideología política, por creencias religiosas, muy importante. ¿Recuerdan ustedes un diputado famoso de la Asamblea Departamental de Antioquia que dijo: invertirle cualquier peso al departamento del Chocó es como perfumar un pollo? ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, eso que a mucha gente le pareció bastante gracioso, pero para nada, ¿no? Un tema muy ofensivo porque, entre otras cosas, en la historia territorial y geográfica de esos dos departamentos, Antioquia le debe mucho al Chocó. Quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ir al Chocó nos hemos dado cuenta que todo lo administran paisas, comercio, turismo, empresas, todo es manejado por paisas, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en una situación muy grave, y es que los chocuanos no pueden comer su pescado, que es un alimento ancestral, balance de su estructura alimentaria, porque los ríos están contaminados por minería, ¿no?, de cianuro y de mercurio. Muy bien, tenemos entonces la ley 1751 del 2015, ley estatutaria del derecho a la salud, básica también, para luchar contra todo ese maltrato que se ejerce en el campo de la salud concretamente. Nuestro nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, la ley 1801 del 2016 y finalmente la ley contra el maltrato animal. Muchos pensadores como Gandhi, ¿no?, maravillosos, siempre dijeron: podemos catalogar cómo es una sociedad en la forma como trata a sus mujeres, cómo trata a los niños, cómo trata a los animales. De esas tres poblaciones, de esos tres grupos poblacionales, podemos identificar qué tan bien está una sociedad, qué tan civilizada es, qué tan democrática es. Y entonces está esta norma maravillosa, la ley 1774 del 2016, ley contra el maltrato animal.
Quinto desafío, conocer y aplicar las rutas de atención contra el maltrato y la violencia. Entonces, atención, si conocemos de un caso de maltrato contra niños y niñas, contra personas con discapacidad, contra persona mayor, contra mujeres, contra hombres, contra adolescentes, ya sabemos, ¿no? La ruta de atención es acudir inmediatamente a comisarías de familia, juzgados de familia, fiscalías. El primer respondiente, cuando hay casos de agresión, es la Policía Nacional. Y a la Policía Nacional hay que hablarle con el código de policía en mano, que está en internet, es fácil bajarlo y encontrar los artículos, y la ley 1257 del 2008, que nos habla de justamente esas medidas que deben adoptar las autoridades en contra de la violencia y el maltrato cuando es ejercido contra las mujeres en particular. Pedir medidas de protección. La medida de protección es un documento, es un acto administrativo que se emite inmediato, sale la persona, termina su audiencia con un comisario de familia o con un fiscal, se emite esa medida de protección, que tiene muchas cosas a su interior. Por un lado, esa orden de cesar la violencia y la agresión, en algunos casos desalojo de la residencia de habitación que comparten con la víctima, entonces ordenar desalojo inmediato. En otros casos, por ejemplo, alejar a la víctima de su agresor, trasladarla de ciudad, darle un hogar mientras tanto con sus hijos para que esté protegida. En ningún momento desescolarizar a sus hijos ni tampoco a la persona víctima. Eso es una disposición para el Ministerio de Educación fundamental. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de ayudar a ubicar a la víctima para que pueda ser independiente económicamente. Sigamos. En el campo de la salud, las víctimas tienen el derecho a recibir atención por afectaciones físicas, emocionales, reproductivas y apoyo psicológico. Y atención, si tenemos en nuestra consulta, por ejemplo, en un examen que estamos practicando, estamos haciendo una radiografía y encontramos que la persona presenta moretones por todas partes, ¿no? Esto está como raro, sospechoso. Tenemos la obligación inmediata de informar a la Fiscalía y a la Policía Nacional. También pueden acudir al Centro de Atención de Víctimas de la Violencia y del Delito CAVID, la línea 155 de atención 24 horas con asesoría jurídica, psicológica, profesional. En Bogotá existen las casas de igualdad de oportunidades, hay 20 casas, una por localidad, que tienen toda una oferta institucional importante. Y finalmente, tenemos unas últimas recomendaciones: sensibilizar, formar y capacitar a servidores públicos y particulares en estos temas. No es solamente capacitar, informar, es sensibilizar. Es un trabajo realmente de los afectos, de las fibras íntimas de los seres humanos. Ahí es donde tenemos que trabajar y ahí están los mayores retos, pero también la apuesta maravillosa del arte, ¿sí? Porque el arte tiene ese poder de tocar las fibras íntimas de las personas, generar esas reflexiones. ¿En dónde tenemos que enfatizar? En la salud, en los servicios de salud, de educación, bienestar, justicia, seguridad. No podemos seguir con policías que se burlen de las víctimas de violencia, que les parezca normal. No, eso tenemos que romper y para eso necesitamos trabajar causas, manifestaciones, derechos, deberes, normativas, rutas de atención. Miren esto específicamente para quienes realizan exámenes, interesante. También nuestro trabajo que tiene FABA UDES sobre estos temas. Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Bien interesante. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con comunidad gitana. Los gitanos, también llamados pueblo rom, ellos, las mujeres por ejemplo, requieren ir acompañadas a las citas médicas, por ejemplo de ginecología, con una mujer de la comunidad, por lo general la abuela o una tía, una mujer mayor, y nunca jamás recibirán una cita, la atención médica de un hombre, de un médico, de un profesional de la salud del sexo masculino. Entonces apenas ven al médico se van. Si nosotros tuviéramos todos los protocolos claros de atender de manera diferencial a las poblaciones teniendo en cuenta sus usos y costumbres, seguramente tendríamos un trabajo mucho más efectivo y más humano. Y justamente a eso aluden estas últimas recomendaciones: diseñar e implementar protocolos de atención diferenciada, ¿no?,
que luchen contra el maltrato, que logren detectar el maltrato en todas las situaciones, en exámenes, en intercambios, en prácticas. Algo que les quiero contar que están haciendo en Estados Unidos, que conversábamos hace unos días con Gregorio, con el doctor Raimundo, era un estado en Estados Unidos de Norteamérica que tiene unos indicadores altos de feminicidio y violencia intrafamiliar. Decidieron llamar a todos los estilistas de la comunidad. Entonces llamaron a los que arreglan las manos, manicure, pedicure, a los que hacen masajes, a los que arreglan el cabello, en unos eventos grandísimos, multitudinarios, donde los forman sobre las violencias. Y entonces les dicen, bueno, los vamos a enseñar para que ustedes detecten, porque resulta que una persona cuando tiene estas situaciones a veces llega a la peluquería buscando, ¿sí?, un momento de tranquilidad, de relax, olvidarse de las situaciones, y llega y empieza a contarle a la persona que le está arreglando el cabello, las manos, toda su tragedia. Y si la persona sabe las normas, las instituciones, los derechos, imagínense la belleza. Eso lo están haciendo en Estados Unidos de Norteamérica, en un estado con mucho éxito. Entonces son mecanismos para que en todos los espacios en los que nosotros trabajemos, consultas, interacciones, desatemos esas rutas de atención. Finalmente, trabajar en la aplicación de los enfoques de derechos humanos en el campo de la salud. Me dio mucho gusto leer todo el pensum académico que se ofrece aquí en FABA UDES y encontrar que hay trabajo de bioética, de liderazgo, de constitución, de ciudadanía. Realmente una gran felicitación para todo el equipo, porque de eso se trata, encontrar realmente que nuestros estudiantes se estén formando en derechos humanos, en interculturalidad, en atención diferencial. Son enfoques supremamente importantes de curso de vida para entender toda la diversidad que tenemos. Reconciliarnos con lo que somos. Tenemos todavía 102 comunidades indígenas en Colombia, de las que desconocemos muchísimo, y los vulneramos por ese desconocimiento. Entonces tenemos que conocer. La comunidad afrocolombiana es el 30% de la nación colombiana. Entonces también aquí tenemos que trabajar mucho más. Finalmente quiero dejarles esta caricaturita de X Tian, que es un caricaturista colombiano, muy bonita, se las voy a leer. De dos parecieran como extraterrestres, ¿no? Una pareja de extraterrestres que están conversando, y escuchen este diálogo tan interesante. Le dice el extraterrestre, el muchacho le dice a la muchacha, ¿no?, detesto las mujeres complicadas. Y entonces ella lo observa tranquilamente sonriendo y le dice, yo soy la menos complicada de todas. Entiendo que si no me contestan el celular o los mensajes es porque no pueden. No soy intensa porque tengo mi propia vida y no dependo emocionalmente de nadie. No soy celosa porque tengo autoestima y confianza en mí misma. Sé que la mala comunicación y las inseguridades son lo que más causa peleas en una relación, e intento que los dos seamos fuertes en eso. Amo profunda y fielmente, pero no estoy atada a mi pareja, y sé que si las cosas no funcionan podré volver a amar y que me ame. No pongo problema por pequeñeces y creo en el amor con libertad. El muchacho la observa, ¿no? Y entonces crea una imaginación, no lo dice, ¿no?, pero piensa, se me complicó la vida. Miren qué interesante, ¿no? Muchísimas gracias a todos.